El conocimiento de los tipos de potencia en circuitos resistivos e inductivos es fundamental para entender cómo funcionan los circuitos eléctricos y electrónicos, así como para diseñarlos y operarlos de manera eficiente. A continuación, se describen los diferentes tipos de potencia, su importancia y su aplicación en circuitos resistivos e inductivos. Pero primero, analizamos unos conceptos previos necesarios. El comportamiento de carga y descarga de un condensador eléctrico con una batería es un fenómeno clásico en circuitos eléctricos. A continuación, se explican los procesos de carga y descarga, junto con las formas de las curvas de tensión y corriente en cada caso. En el primer momento, la diferencia de cargas que existe en el condensador es cero, y por lo tanto, al no haber nada que se oponga al establecimiento de la corriente, la intensidad que indicará el amperímetro en el primer momento de conexión está determinado por la ley de Ohm, como si no existiera capacitor, o como si fuera un cortocircuito. Hay máxima circulación de corriente. Según se va cargando el condensador, la tensión de este irá creciendo, tal como lo podríamos comprobar con un voltímetro. En consecuencia, la diferencia de potencial que existe entre la batería y el condensador se hace más pequeña, y por consiguiente, se irá reduciendo la intensidad de carga. Cuando el condensador alcanza la misma tensión que la batería, se completa el ciclo de carga, y la intensidad de corriente queda interrumpida. En conclusión, un condensador en corriente continua solo deja pasar la corriente durante el corto periodo de tiempo que dura su carga. Al cabo de este tiempo, actúa como un interruptor abierto. En la otra parte del proceso, al cambiar la posición del conmutador, el condensador se descarga por la resistencia, que podría ser también una lámpara de carga. En un primer momento, la intensidad es grande, ya que el condensador tiene toda la tensión, que es la misma que la batería. Luego, según se va descargando el condensador, la tensión se va reduciendo, y con ella la intensidad de corriente. Cuando el condensador se descarga totalmente, la intensidad y la tensión se anulan, como se aprecia en las curvas de las imágenes. Se conoce por constante de tiempo al tiempo que invierte el condensador en adquirir el 63% de la carga total. La constante de tiempo del condensador es igual al producto R por C. Esta constante es igual de válida para calcular el tiempo de descarga del condensador. En la teoría, un condensador tardaría un tiempo infinito en cargar o descargarse totalmente. En la práctica, se puede comprobar que transcurrido un tiempo igual a 5 constantes de tiempo, se puede dar por terminado prácticamente el 100% del proceso de carga o descarga del condensador. Este comportamiento es fundamental en muchos dispositivos electrónicos, como temporizadores, filtros y reguladores de tensión. Comprender estas curvas es crucial para diseñar y analizar circuitos que involucran condensadores. Veamos ahora cómo se comporta un circuito si en lugar de un condensador usamos una bobina o inductancia con una resistencia eléctrica. El comportamiento de un circuito con resistencia e inductancia RL al conectarse y desconectarse de una fuente de tensión
es fundamental en el análisis de circuitos de corriente continua. Este análisis se basa en las propiedades de los inductores para resistir cambios instantáneos en la corriente. Veamos el comportamiento de un circuito RL al conectarse a una fuente de tensión. Descripción. Al conectar un circuito RL a una fuente de tensión constante, la corriente a través del circuito comienza en cero y aumenta hasta alcanzar un valor máximo, determinado por la resistencia y la fuente de tensión. Debido a la inductancia, este aumento no es instantáneo, sino que sigue una curva exponencial. Estos fenómenos tienen que ver fundamentalmente con la autoinducción. La autoinducción, como su palabra lo indica, significa inducirse a sí misma una fuerza electromotriz. Cuando por una bobina circula una corriente eléctrica que es variable, esta genera, a su vez, un campo magnético también variable que corta a los conductores de la propia bobina. Esto origina en los mismos una fuerza electromotriz inducida, llamada fuerza electromotriz de autoinducción, que según la ley de Lenz, tendrá un sentido tal que siempre se opondrá a la causa que la produjo. Relacionado con este tipo de circuito, hacemos referencia a un fenómeno eléctrico, que son las chispas de ruptura. Las chispas de ruptura acortan la vida de los contactos de todos los dispositivos que tengan que cortar un circuito en carga, tal como interruptores de maniobra, interruptores automáticos, relés de contactos, contactores, etc. Una forma de alargar la vida de los mismos consiste en reducir la resistencia de contacto al mínimo, para lo cual se recubre de plata la superficie de contacto. A su vez, se procura que el arco formado en la apertura se estire rápidamente, con la intención de aumentar el aislamiento entre los contactos. Además, se consigue enfriarlo en poco tiempo. Este último se consigue construyendo los dispositivos de apertura con muelles de recuperación. Los circuitos RL son fundamentales en sistemas de filtrado, control de motores, y en cualquier aplicación donde se necesita manejar el comportamiento de las corrientes transitorias. Comprender el comportamiento de estos circuitos es esencial para el diseño de sistemas eléctricos y electrónicos. Repasamos ahora conceptos sobre la ley de Ohm. En un circuito lineal con resistencia, o sea, consideramos que la resistencia se mantiene constante dentro de los valores de trabajo. La ley de Ohm es un principio fundamental en la electricidad, que relaciona la tensión, la corriente y la resistencia de un circuito eléctrico. En un circuito serie, la corriente es la misma a través de todos los componentes, mientras que la tensión se divide entre ellos. Si cambiamos la resistencia en el circuito, esto afectará la corriente y la tensión de acuerdo con la ley de Ohm. En un circuito serie, la corriente que fluye es la misma a través de cada elemento del circuito. A medida que se aumenta la resistencia total, la corriente disminuye. Si la resistencia total disminuye, la corriente aumenta. La tensión total del circuito se divide entre las resistencias. La caída de tensión en cada resistencia depende de su valor relativo a la resistencia total. Si aumenta la resistencia de un componente, la caída de tensión en ese componente aumentará proporcionalmente. Veamos la simulación con multisim del comportamiento de un circuito serie, con un potenciómetro y una resistencia fija. El potenciómetro varía el valor de la resistencia de carga, ya que es la suma de las dos resistencias. Partimos de una tensión de 12 voltios en la carga, igual a la batería. Tenemos instalado además un batímetro en el circuito, que nos mide la potencia activa que se disipa en la carga en cada momento. Aumentamos el valor del potenciómetro, y vemos que disminuye la corriente que circula, además de que varía la tensión, y al disminuir la corriente también disminuye la disipación de potencia.
Importancia del conocimiento de las fórmulas del cálculo de potencia. El conocimiento de estas fórmulas es crucial por varias razones. Diseño de circuitos. Permite a los ingenieros y técnicos calcular la potencia disipada en los componentes y asegurarse de que no excedan sus límites de potencia nominales, lo que podría causar sobrecalentamiento o fallas. Eficiencia energética. Ayuda a diseñar circuitos que sean eficientes en términos de energía, minimizando las pérdidas de potencia en forma de calor. Dimensionamiento de componentes. Facilita la selección adecuada de resistencias y otros componentes para que soporten la potencia disipada en un circuito específico. Seguridad. Evita condiciones peligrosas de operación, como el sobrecalentamiento de componentes, que podrían llevar a incendios u otros riesgos de seguridad. En resumen, estas fórmulas proporcionan las herramientas necesarias para analizar y diseñar circuitos de corriente continua de manera segura y eficiente. Vimos hasta ahora una introducción al tema usando corriente continua de baterías. En los inicios del desarrollo de los sistemas eléctricos, la electricidad se producía en forma de corriente continua mediante dinamos. Este tipo de generador resulta bastante más complejo y difícil de mantener que los alternadores, ya que para extraer la energía eléctrica del rotor, la parte del generador que gira, necesitan un colector en forma de anillo metálico subdividido, en el que frotan escobillas de grafito. Además, la energía no se podía transportar a largas distancias, dado que no existía un sistema práctico que fuese capaz de elevar y reducir la tensión de grandes cantidades de energía. Es importante recordar que, para transportar grandes cantidades de energía eléctrica, se necesita elevar la tensión, para que la intensidad de la corriente no sea muy alta. De esta manera, se evita el uso de conductores de gran sección, y se reducen las pérdidas por efecto Joule. Los alternadores han sustituido en su totalidad a las dínamos, porque, por un lado, evitan el uso de colectores. La energía eléctrica se produce directamente en el estator del generador, y, por otro, producen corriente alterna, que se puede elevar y reducir fácilmente, gracias a los transformadores eléctricos, que requieren corrientes variables para funcionar. En cuanto al consumo de energía eléctrica, los motores de corriente alterna son más sencillos y robustos que los de corriente continua, y resultan apropiados para la mayoría de las aplicaciones. En aquellos casos en que se hace necesario el uso de corriente continua, alimentación de aparatos electrónicos, tratamientos electroquímicos, recarga de baterías de acumuladores, motores de corriente continua, la conversión de corriente alterna a corriente continua es sencilla y barata gracias a los rectificadoras a base de diodos. Ahora vamos a analizar el comportamiento de los elementos básicos cuando son sometidos a corriente alterna. Entre la variedad de receptores que se pueden construir, se destacan tres elementos claramente diferenciados: resistencias, bobinas y capacitores. Estos elementos se comportan de manera diferente según se les aplique corriente alterna o continua. En circuitos de corriente alterna, que contienen elementos reactivos, como inductores o capacitores, se introduce un desfase entre la corriente y la tensión. Este desfase es crucial en aplicaciones donde la sincronización entre estos dos parámetros afecta la operación del circuito, como en motores y sistemas de transmisión de energía. En corriente alterna, una resistencia sigue comportándose de acuerdo con la ley de Ohm, pero la corriente y la tensión alternan en fase, es decir, alcanzan sus valores máximos y mínimos simultáneamente. No hay un desfase entre la tensión y la corriente. Un inductor es un componente que almacena energía en un campo magnético cuando la corriente pasa a través de él. En un circuito de corriente alterna, la bobina presenta una oposición a los cambios en la corriente.
Esta oposición se llama reactancia inductiva. En corriente alterna, dijimos, la bobina presenta una reactancia inductiva, que depende de la frecuencia de la corriente alterna. Esta reactancia causa un desfase entre la tensión y la corriente, donde la corriente queda retrasada respecto a la tensión por un ángulo de 90 grados. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la reactancia inductiva. Esto significa que, a frecuencias altas, los inductores ofrecen una mayor oposición al flujo de corriente. En el dominio del tiempo, esta oposición causa que la corriente, a través del inductor, se retrase en relación con la tensión aplicada, produciendo un desfase. En forma similar, un capacitor es un componente que almacena energía en un campo eléctrico. Cuando hay una diferencia de potencial, o sea de tensión, entre sus placas. En un circuito de corriente alterna, el capacitor presenta una oposición a los cambios en la tensión, conocida como reactancia capacitiva. En corriente alterna, el capacitor presenta una reactancia capacitiva, que depende también de la frecuencia de la corriente alterna. A diferencia de las bobinas, en los capacitores, la corriente se adelanta a la tensión por un ángulo de 90 grados. A medida que aumenta la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye. Esto significa que a frecuencias altas, los capacitores permiten un mayor flujo de corriente. En el dominio temporal, esta oposición causa que la corriente se adelante en relación con la tensión aplicada, generando un desfase. En un circuito de corriente alterna, que contiene resistencias, inductores y capacitores, la impedancia es la combinación de la resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva, donde la impedancia es la oposición total al flujo de corriente alterna, y determina cómo se distribuyen la tensión y la corriente en el circuito. La frecuencia de la corriente alterna afecta significativamente el comportamiento de inductores y capacitores. A frecuencias altas, las bobinas tienden a bloquear más la corriente, debido a su mayor reactancia inductiva, mientras que los capacitores permiten el paso de más corriente, debido a su menor reactancia capacitiva. Por lo tanto, entender la oposición a la corriente alterna en elementos reactivos y el concepto de desfasaje es fundamental para el diseño y análisis de circuitos eléctricos, especialmente en aplicaciones que involucran frecuencias variables o sistemas de transmisión de energía. ¿Cuál sería el consumo de potencia de una bobina ideal, sin resistencia en serie? Si disponemos de un batímetro colocado a la bobina, que mida el consumo de potencia, se podrá comprobar que indica una potencia igual a cero. Al contrario de lo que ocurre en una resistencia, en una bobina pura no se produce ningún consumo de energía calorífica. En realidad, lo que ocurre es que, al intentar crecer la corriente por la bobina, también lo hace el campo magnético, produciéndose un consumo de energía eléctrica. En este caso, la energía fluye del generador de corriente alterna hacia la bobina, y es cuando decimos que ésta se está cargando de energía electromagnética. Una vez alcanzada la corriente máxima y el flujo máximo, estos tienden a disminuir, siguiendo la trayectoria senoidal, desarrollándose una fuerza electromotriz de autoinducción, de tal sentido que genera una energía eléctrica que, ahora, fluye desde la bobina hacia el generador. En este caso, la bobina devuelve la energía al generador. De esta manera tenemos que la bobina no consume realmente la energía, simplemente la toma prestada durante un cuarto de ciclo, para generar su campo electromagnético, para devolverla en el siguiente cuarto de ciclo. Dado que el batímetro mide el valor medio de la potencia, y esta es positiva durante un cuarto de ciclo, y negativa en el siguiente, este no indica ninguna potencia. Aunque la bobina no consuma energía real para su funcionamiento,
Las constantes cargas y descargas de la misma hacen que circule una determinada corriente por los conductores. Y, por tanto, también aparece una potencia que fluctúa por los mismos, que llamaremos potencia reactiva. Los condensadores no son receptores que se utilicen tan habitualmente en corriente alterna como las resistencias y las bobinas. Sin embargo, son muy útiles, por ejemplo, para contrarrestar los fenómenos negativos que producen las potencias reactivas de las bobinas. Vimos que en corriente continua, cuando aplicamos corriente continua a un condensador, este se carga de energía eléctrica, haciendo fluir corriente eléctrica por el circuito solo durante dicha carga. De esta forma, ¿se puede decir que un condensador no permite el paso de la corriente continua? En corriente alterna, si conectamos un condensador a una tensión alterna, se puede comprobar experimentalmente que, ahora sí fluye corriente de una forma constante. Si conectásemos un batímetro, al igual que ocurre con el circuito con bobina, podríamos comprobar cómo el consumo de potencia es nulo, a pesar de la existencia de una cierta corriente. De aquí se puede sacar la conclusión de que el condensador, lo mismo que la bobina, no consume potencia. Estudiamos con detenimiento los fenómenos que se dan cuando aplicamos la tensión al condensador. Como este está totalmente descargado, aparece en el mismo una fuerte corriente de carga. Según se carga el condensador, la tensión que aparece en el mismo va aumentando, mientras disminuye la corriente. Cuando se completa la carga, la corriente es cero, y la tensión alcanza su valor máximo. Se habrá podido observar en esta explicación que en un condensador primero aparece la corriente, siendo la tensión cero, nivel de carga inicial cero, y según se va cargando el mismo la tensión crece, y la corriente disminuye. Por esta razón, se puede decir que el condensador adelanta la corriente en el tiempo respecto de la tensión. En el diagrama vectorial, este desfase se corresponde a un ángulo de 90 grados en ciclo. Cuando la tensión aplicada al condensador comienza su descenso, este descarga la energía acumulada en el cuarto de ciclo anterior, apareciendo una corriente de descarga por el circuito. Un condensador, en corriente alterna, hace que fluya constantemente una corriente eléctrica por el circuito, debido a las constantes cargas y descargas del mismo. Es importante hacer notar que esta corriente nunca llega a atravesar el dieléctrico del condensador, pero sí existe por los conductores que lo alimentan. Como el establecimiento de la corriente eléctrica en un condensador, cuando le es aplicado una corriente alterna, tiene que ver con los fenómenos de carga y descarga del mismo. Dicha corriente será mayor, cuanto mayor sea la capacidad del condensador, y más rápidas sean dichas cargas y descargas. Potencia en un condensador. Al igual que en el caso de una bobina, si se mide la potencia de un condensador conectado a una fuente de corriente alterna utilizando un batímetro, se observará que éste indica una potencia igual a cero. En un condensador, no se produce ningún consumo de energía calorífica. Esto se debe a que, durante el primer cuarto de ciclo, el condensador se carga de energía eléctrica en forma de carga electrostática, permitiendo que la energía fluya desde el generador hacia el condensador. En el cuarto de ciclo siguiente, el condensador se descarga hacia el generador, devolviendo la energía acumulada. Por lo tanto, al igual que la bobina, el condensador no consume realmente la energía, sino que la toma prestada durante un cuarto de ciclo, para devolverla en el siguiente. Dado que el batímetro mide el valor medio de la potencia instantánea, este muestra una potencia neta de cero. La corriente que fluye hacia el condensador se utiliza únicamente para producir las cargas y descargas constantes. Además, también aparece una potencia reactiva, originada por el intercambio de energía entre el condensador y el generador. Es interesante observar que,
Cuando la bobina descarga su energía eléctrica acumulada en forma de campo electromagnético, se produce el ciclo de carga del condensador. En conclusión, se puede decir que la potencia reactiva del condensador es negativa respecto a la de la bobina, lo que implica que sus efectos tienden a compensarse. Este aspecto es fundamental a la hora de conectar bobinas y condensadores en un mismo circuito, ya que se debe tener en cuenta cómo interactúan sus potencias reactivas. Veamos ahora un resumen de las fórmulas y conceptos vistos hasta acá. Tenemos el concepto de reactancia inductiva, reactancia capacitiva, impedancia, ángulo de desfase o desfasaje, y vimos algunos cálculos de potencias. Hay que mencionar que en la práctica es difícil encontrar circuitos que sean exclusivamente inductivos, ya que para la fabricación de las bobinas se utilizan hilos metálicos conductores, normalmente de cobre, que tienen cierta resistencia eléctrica. Este tipo de circuitos es muy común, como es el caso de los motores, circuitos de arranque de lámparas fluorescentes, contactores, electroimanes, etc., por lo que siempre habrá una resistencia de diferentes valores en serie con el elemento inductivo. Vemos en las imágenes el cálculo de los valores de tensión, intensidad y diagrama vectorial, donde se ve el valor del desfasaje debido a la reactancia al aplicar corriente alterna. Es importante tener en cuenta que una bobina introduce un desfase en las magnitudes eléctricas, lo que provoca que la tensión y la corriente no varíen simultáneamente. Para sumar estas tensiones correctamente, es necesario considerar su disposición en el diagrama vectorial. Para simplificar la interpretación del diagrama vectorial, tomaremos la corriente como referencia, ya que es común a ambos elementos del circuito, resistencia y bobina. Colocaremos el vector de corriente en un ángulo de 0 grados, tal como se muestra en la imagen. Dado que la resistencia óhmica no provoca ningún desfase, la caída de tensión a través de la resistencia se dibuja en fase con la corriente en el diagrama vectorial. Por otro lado, una bobina provoca un retraso de la corriente respecto a la tensión en un ángulo de 90 grados. Como hemos colocado la corriente en el ángulo de 0 grados, el vector de tensión en la bobina se dibujará adelantado 90 grados respecto al vector de corriente. Se ve que los vectores están separados por un ángulo phi, que es el valor angular del desfasaje resultante. El valor de este ángulo phi dependerá de la relación entre la resistencia y la reactancia inductiva de la bobina. Por ejemplo, si en un circuito la resistencia es mucho mayor que la reactancia inductiva, el ángulo de desfase será pequeño. Por el contrario, si predomina la reactancia inductiva sobre la resistencia, el ángulo alcanzará valores cercanos a los 90 grados. Vemos en los diagramas vectoriales entonces, que se forman varios triángulos, en base al desfase phi, y así tenemos el triángulo de impedancias o el triángulo de tensiones, donde se puede hacer uso de la trigonometría para el cálculo de los lados, o el ángulo phi, según de los datos que se disponga y de las incógnitas. También podemos usar el teorema de Pitágoras, que es una relación en geometría euclidiana entre los tres lados de un triángulo rectángulo. En base a lo visto hasta aquí, dijimos que en un circuito con resistencia y bobina, se puede observar que existe un consumo de energía eléctrica
que se transforma en calor a causa de la resistencia R. Por otro lado, en la bobina se producen constantes cargas y descargas de energía, en forma de campo electromagnético. Esto da lugar a que en el mismo circuito coexistan diferentes tipos de potencias. Definimos entonces potencia activa. Este tipo de potencia es el que se transforma en calor en la resistencia. Se puede decir que es la única potencia que realmente se consume en el circuito, y por tanto, es la que debe aportar el generador al mismo. Esta potencia es la que miden los vatímetros y en una resistencia. La potencia activa es la cantidad de energía que se convierte en trabajo útil por unidad de tiempo. Se mide en vatios. La potencia activa es la potencia que realiza un trabajo real, como encender una bombilla, calentar una resistencia o hacer funcionar un motor. Es la potencia que debe ser suministrada por la fuente de energía para hacer que el dispositivo eléctrico funcione correctamente. Hay que recalcar que la resistencia en serie se refiere generalmente a la resistencia de los conductores en líneas de transporte o bobinados, que es la que se calienta por efecto Joule. Potencia reactiva es la potencia con la que se carga y descarga constantemente la bobina. Realmente es una potencia que no se consume, únicamente se intercambia entre el generador y la bobina, haciendo fluir una corriente extra por los conductores de alimentación. La potencia reactiva es la cantidad de energía que circula entre la fuente y el dispositivo, pero no se convierte en trabajo útil. Se mide en voltamperios reactivos, o var. La potencia reactiva es necesaria para crear los campos magnéticos en inductores y los campos eléctricos en condensadores. Aunque no realiza trabajo útil, la potencia reactiva es esencial para el funcionamiento de dispositivos que dependen de estos campos. Potencia aparente es la potencia total que transportan los conductores que alimentan al circuito. Dado que en un circuito RL existe potencia activa y reactiva por los conductores que alimentan a dicho circuito, se transportan ambas potencias. Si sumamos vectorialmente estas potencias obtendremos la potencia aparente. La potencia aparente es la combinación vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. Representa la potencia total que la fuente debe proporcionar al circuito. La potencia aparente es importante para dimensionar los componentes del circuito, como cables, interruptores y fusibles, ya que estos deben ser capaces de manejar la potencia total que fluye a través del circuito. La potencia aparente se mide en voltamperios, o VA. Importancia del conocimiento de los tipos de potencia. 1. Eficiencia energética. Optimización. Conocer los tipos de potencia ayuda a optimizar el consumo de energía en los sistemas eléctricos. La minimización de la potencia reactiva reduce las pérdidas en el sistema. Corrección del factor de potencia. Mejorar el factor de potencia en un circuito reduce la potencia reactiva y aumenta la eficiencia del sistema. Esto puede lograrse mediante el uso de condensadores o filtros activos. 2. Dimensionamiento de equipos. Selección de componentes. Los dispositivos eléctricos deben estar dimensionados para manejar la potencia aparente total del circuito, no solo la potencia activa. Esto es crucial para evitar sobrecargas y daños en los equipos. Reducción de costos. Un dimensionamiento adecuado puede reducir los costos de instalación y operación, al minimizar la necesidad de componentes sobredimensionados. 3. Estabilidad del sistema. Mantenimiento de la calidad de la energía. La presencia de alta potencia reactiva puede causar fluctuaciones de tensión y problemas de estabilidad en el sistema eléctrico. Reducir la potencia reactiva mejora la calidad de la energía y la estabilidad del sistema. Prevención de sobrecargas. Un buen conocimiento de los tipos de potencia
Ayuda a prevenir sobrecargas en los sistemas de distribución, lo que puede prolongar la vida útil de los equipos y reducir los costos de mantenimiento. 4. Regulaciones y tarifas eléctricas. Cumplimiento normativo. Muchos países tienen regulaciones que requieren que los consumidores industriales mantengan un factor de potencia dentro de ciertos límites. El conocimiento de los tipos de potencia ayuda a los usuarios a cumplir con estas regulaciones. Optimización de tarifas. En muchos sistemas tarifarios, los consumidores industriales son penalizados por un bajo factor de potencia. Mejorar el factor de potencia, mediante la reducción de la potencia reactiva, puede resultar en ahorros significativos en las facturas de electricidad. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides darle un pulgar hacia arriba y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Activa la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos. Hasta la próxima.